Queridos amigos de esta primera travesía, historia y navegación, siento mucho no poder estar ahí con vosotros. Hubiera sido para mí un verdadero regalo poder compartir con vosotros estos días que vais a pasar o que estáis pasando, pero de esta manera puedo al menos dirigirme a vosotros y tratar un tema desde un punto de vista algo novedoso, y es las letras, los libros en el Nuevo Mundo, ¿no? Cómo hay esas letras de ida y vuelta. Y en ese sentido quiero romper una imagen algo asentada, que es la idea de que España llegó al Nuevo Mundo con la espada en la mano. Hay otro elemento adicional, otro elemento que viene a compensar ese, que es el libro. El libro es fundamental en la conquista y la presencia de España en el Nuevo Mundo. Y en ese sentido quiero que nos retrotraigamos a una fecha en concreto, que es el 18 de agosto de 1492. Ese día se termina de imprimir en Salamanca la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Es la primera vez que un humanista trata de someter una lengua romance a todos los aspectos de la gramática. Pues bien, ese mismo día, ese 18 de agosto, se encuentra detenida en las Islas Canarias la expedición de Colón porque se ha roto el gobernario, el timón de la Pinta. Y en torno a esas mismas fechas llega a Sevilla un personaje de origen incierto, al que todos suponen germano, pues firma como Jácome alemán. Se trata de Jacobo Kronberger, que será cabeza de uno de los talleres tipográficos más importantes en la primera mitad del siglo XVI y personaje fundamental en esa saga de impresores que será clave para la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo. Pues bien, estos tres personajes, Nebrija, Colón y Kronberger, son claves para entender esa primera globalización que supuso el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, porque cada uno de ellos aporta alguno de los aspectos esenciales para convertir el Atlántico en un espacio en el que circularon personas, bienes, ideas y toda una renovación y revolución cultural que llegó al Nuevo Mundo con una escasa diferencia temporal respecto a lo que estaba sucediendo en Europa. Los libros llegaron al Nuevo Mundo con los primeros españoles que llegaron a aquellas costas. Es lógico suponer, y así se ha acreditado, que los que sabían leer llevaban para su solaz durante la travesía ejemplares de libros de lectura de todo tipo, ¿no? Y es muy importante saber que esos libros estuvieron desde los primeros instantes en el Nuevo Mundo. De hecho, el primer documento o referencia que tenemos del primer libro en el Nuevo Mundo es sumamente temprano. Tenemos la figura de Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar pasó con Diego Colón en uno de los primeros viajes a América, naufragó y fue capturado por los mayas, con los que pasó 8 años como esclavo. De hecho, cuando Hernán Cortés se dirige hacia México para iniciar la conquista, en el año 1519 arriba a la isla de Cozumel y ve venir Cortés y sus soldados de lejos a una barca con 4 indios, uno de los cuales resulta ser Jerónimo de Aguilar, que lleva como único elemento casi que les permite identificar a ese español después de 8 años desaparecido, lleva consigo, como digo, un elemento que es un libro de horas. Era un devocionario que él había conservado durante esos 8 años de cautiverio con los mayas, casi como único elemento que le permitió a él mantener su esencia europea y cristiana. Por lo tanto, los libros se llevaban en las mochilas de los conquistadores, pero también se enviaban. Y se enviaba de todo, no solamente se enviaban libros religiosos, libros litúrgicos o libros devocionarios, también se enviaba lo que entonces se denominaban libros de historias mentirosas, es decir, obras de carácter ficcional, literatura caballeresca. Y hubo distintos intentos para la prohibición del envío de estos libros al Nuevo Mundo porque se suponía que podrían dificultar la evangelización. Así hay prohibiciones desde 1531 para que no se envíen al Nuevo Mundo el Amadís y obras de ese género. Pero fue una prohibición reiterada en años sucesivos durante toda la primera mitad del siglo XVI, lo cual indica que no fue una prohibición muy observada. Y los libreros de España y de Europa llevaron a cabo numerosas estratagemas para burlar
evitar esos controles, que lo que hacían era contrastar esos títulos que se enviaban con el índice de libros prohibidos por el Santo Oficio. Así, a medida que se asentaron los conquistadores en el Nuevo Mundo y se crearon las primeras instituciones de tipo cultural, educativo o universitario, la demanda de los libros fue cada vez mayor. Así sucede, por ejemplo, en 1536, cuando se crea el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que es un colegio destinado a la educación de las élites indígenas y que cuenta con una biblioteca de cerca de 400 volúmenes, como digo, en ese año de 1536. Posteriormente se crean las universidades de Lima y México en el año 1551 y a partir de ahí universidades posteriormente en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia y así sucesivamente. Habrá que esperar mucho tiempo después para que esto suceda en la América del Norte y a medida que se fundan esas universidades en la América de presencia hispana, se van abriendo también las primeras cátedras sobre lenguas indígenas. De manera que el panorama es mucho más rico, es mucho más complejo de lo que normalmente se suele afirmar, porque, como digo, se enviaba de todo y se enviaba en pequeñas y en grandes cantidades. De hecho, nos quedan registros de centenares de ejemplares enviados desde España de obras como, por ejemplo, el Amadís de Gaula. Bien, pues como vemos, el Atlántico se convirtió en un lugar en el que distintas flotas de barcos llevaban y traían libros, y esas flotas de barcos se estructuraron en torno a lo que se llamó entonces la Carrera de Indias, que era toda una ruta frecuentada a veces por convoyes de hasta 40 navíos que llevaban y traían bienes, personas e ideas y todo un espíritu de época que transitó por el Atlántico, que se convirtió en ese momento en un nuevo Mare Nostrum, como así lo había sido el Mediterráneo durante tiempo. En cierta medida podemos decir que el Atlántico, en el siglo XVI, también se convirtió en un nuevo Mediterráneo, en el sentido en que quedaba en medio de dos tierras después de la conquista del Nuevo Mundo. Ese mismo tránsito de personas, bienes, libros, ideas que hemos visto que pobló el Atlántico en esos navíos que con una frecuencia total iban y venían de América a España, saltó también al Pacífico cuando se descubre ese otro nuevo océano y se transita hacia el oriente. De hecho, es muy interesante ver cómo cuando Legazpi se asienta en Cebú, él lleva consigo, había partido desde México, todos sus libros. Y en un momento en el que él se desplaza entre esas islas filipinas, la fragata que lleva los libros y toda la cámara y recámara de Legazpi naufraga. Y lo que nos dice la documentación es que Legazpi pierde entonces 130 cuerpos de libros que él tenía para su entretenimiento y solaz. Es, desde luego, una biblioteca asombrosa para un conquistador como era Legazpi, pero es verdad que la formación que tenía Legazpi era sumamente elevada. Con lo cual vemos cómo hay bibliotecas particulares y bibliotecas institucionales formándose y agrandándose a medida que la presencia española en las nuevas tierras va consolidándose. Y ese viaje que hace Legazpi hacia Cebú permite inaugurar otra de las grandes autopistas marítimas de ese momento, que es lo que después se llamó el Galeón de Manila o la Nao de China. Gracias a los conocimientos marítimos de Andrés de Urdaneta, consiguen que la nave que ha llevado a Legazpi hasta Cebú inaugure una ruta del tornaviaje volviendo a Acapulco. Y a partir de ese momento, con una frecuencia anual de 2 o 3 galeones, irá saliendo toda una ruta, que es el Galeón de Manila o la Nao de China, que permitirá conectar a ese nuevo mundo que era México, que era Nueva España, con la otra parte que era Filipinas. De manera que México se queda en el centro de esa nueva globalización, conectada con Europa a través de la Carrera de Indias y conectada con el Oriente a través del Galeón de Manila. Y en ese sentido, Bernardo de Balbuena escribe en 1604 un poema que se titula Grandeza Mexicana, en el que habla precisamente de esa mundialización que tiene a México como centro ordenador. Aquellos españoles que llegaron a América
estaban tan imbuidos de sus lecturas de libros de caballerías que en más de una ocasión sienten que están ellos mismos protagonizando gestas o historias sumamente parecidas o cercanas a las que ellos han leído en esos libros que llevan consigo. De hecho, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que luchó junto a Cortés y que es uno de los grandes cronistas de Indias, cuenta, cuando ven la capital azteca desde fuera, dice: comentábamos que parecían cosas como las que se narran en el Amadís. Y esta referencia que hace Bernal Díaz del Castillo al Amadís de Gaula no es una referencia privativa o exclusiva del cronista, sino lo que revela es un universo compartido de lecturas. Decíamos que parecían cosas como las que se cuentan en el libro de Amadís. Es decir, era un estado de opinión, era una lectura compartida por todo ese grupo de españoles llegados al Nuevo Mundo. Y ellos, como digo, pensaban que estaban encarnando en esos nuevos espacios fantásticos, asombrosos, una nueva caballería andante. Prácticamente parecían sentirse protagonistas de una novela de caballería real, como digo, que ellos mismos estaban llevando a cabo. Y así, dado que ellos se sienten protagonistas de esas gestas, gran parte de la toponimia del nuevo continente también procede de ese universo de lecturas compartido. Dos de los grandes topónimos del nuevo continente, como por ejemplo California y Amazonas, proceden precisamente de una novela de caballerías, Las Sergas de Esplandián. Las Sergas de Esplandián es la continuación del libro de Amadís, que escribe el propio autor del Amadís, que es García Rodríguez de Montalvo, y ahí él se inventa un topónimo que es la isla de California, que es el lugar que él asigna a la reina Calafia y a sus guerreras, que dice que son guerreras mujeres que combaten como 10 indios, ¿no? Pues bien, cuando se descubre lo que hoy es Península de la California y se piensa que es una isla, se le atribuye ese nombre, que es un nombre, como digo, extraído de una novela de caballerías. De manera que California se llama así por un nombre extraído de una novela de caballerías y es un nombre asignado por los españoles que llegan a ese lugar. Lo mismo con el río Amazonas. Cuando Orellana lo navega, ve en sus orillas a mujeres con flechas, con arcos, que él dice que hacen tanta guerra, como decía antes, como 10 indios, ¿no? Es verdad que el mito de las Amazonas es anterior y que se encuentra incluso en la Ilíada, pero es más probable que el mito y la referencia que tenga Orellana en ese momento proceda de esa novela de caballerías que llevan consigo antes que de esa obra clásica. Y otro topónimo que también procede de una novela de caballerías es el de Patagonia. Patagonia procede de El Gran Patagón. El Gran Patagón es un personaje que aparece en una novela de caballerías titulada El Primaleón. Y Primaleón, que es el héroe, se enfrenta con este personaje. ¿Qué caracteriza a este personaje? Le caracteriza que es un personaje de una gran talla, casi salvaje, con un aspecto entre animal y humano, y cuando Magallanes transita por esa zona, identifica a los indios tehuelches y tienen ese gran tamaño y él los denomina los patagones, precisamente por evocación de ese personaje, el Gran Patagón, que aparece en una novela de caballerías del siglo XVI, que es el Primaleón. Ese mito de los gigantes patagónicos se mantiene durante muchísimos años e incluso aparece en grabados ingleses del siglo XVIII. Por lo tanto, vemos cómo todo ese universo entre literatura y realidad empieza a tener fronteras muy borrosas, a veces muy permeables, y donde pensamos que hay realidad, los españoles ponen literatura y muchos de los elementos que vienen desde el Nuevo Mundo, contadas con la mayor objetividad que pueden los cronistas, son interpretados en España precisamente como hechos fantásticos. De hecho, cuando en España empieza a decaer el interés por los libros de caballerías en la segunda mitad del siglo XVI, todo el espacio lector que dejan esas obras se ve compensado o rellenado por el interés que los lectores españoles adquieren por los libros de los cronistas de Indias. Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, comienza uno de los momentos más importantes en la historia del conocimiento lingüístico. Los españoles que llegan allí se encuentran con un número enorme de lenguas que la mayoría son o ágrafas o a lo sumo simbólicas. Y los religiosos españoles abandonan desde el primer momento, a pesar de las leyes de Burgos de 1512, abandonan, como digo, el castellano como lengua evangelizadora
y se preocupan por el conocimiento, sistematización y conservación de las lenguas indígenas que ellos encuentran allí. De manera que a finales del siglo XVI, solo en Nueva España, hay 109 publicaciones de gramáticas, vocabularios, ortografías y sistematizaciones lingüísticas de esos idiomas amerindios. Y a finales del reinado de Felipe II, prácticamente todas las lenguas de ese lugar han tenido ya una transcripción al alfabeto latino y se han establecido sobre ellas vocabularios y obras de carácter gramatical. De manera que se produce entonces una de las mayores gestas de carácter lingüístico y filológico llevadas nunca antes a cabo. Es decir, un volumen ingente de obras y lenguas se han conservado gracias precisamente a la labor de cultura que realizaron los españoles llegados al Nuevo Mundo. A su vez, esas lenguas influyeron en el castellano e influyeron sobre todo en un aspecto, el aspecto léxico, el aspecto del vocabulario. Numerosos vocablos hoy incorporados con naturalidad a nuestra lengua proceden de aquel momento y proceden de los primeros instantes. De hecho, el primer americanismo presente en nuestra lengua es la palabra canoa. Canoa es un americanismo que Colón recoge ya en su diario y que Nebrija, de manera muy rápida, incluye en su vocabulario de 1595. De manera que canoa es, como digo, el primer americanismo incorporado en nuestra lengua. Y a partir de ahí, pues otras voces, como por ejemplo hamaca. La hamaca es un artilugio, una especie de lecho para descansar, que Colón describe, aunque sin nombrarlo, en su diario de 1492, y que enseguida no solamente formará parte del vocabulario español, sino que además se incorporará como modo de descanso para las tripulaciones españolas y mundiales a partir de, como digo, de ese momento. De hecho, Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los principales cronistas de Indias, menciona a la hamaca como un artilugio para reposar y descansar perfectamente idóneo para llevarlo a cabo en la marinería durante las distintas travesías. La importancia de la contribución española para la conservación de las lenguas tiene mucho que ver con la escritura. Como decía, las lenguas indígenas son en su mayoría ágrafas o a lo sumo simbólicas. Y los propios indígenas, nos lo cuentan los cronistas, se quedan asombrados al descubrir la escritura. Cualquier elemento escrito, ya sea un libro, una carta, un simple papel, a ellos les sobrecoge, les llena de asombro. De hecho, cuando ellos ven una carta, se asombran de que un cristiano pueda decir aquí una cosa y otro pueda entender esa misma cosa a una gran distancia. De hecho, cuando ellos trabajan a las órdenes de los españoles y les piden que les lleven misivas o cartas de uno a otro, las llevan, nos dicen los cronistas, prendidas en un palo de unos 2 metros a una suficiente distancia como para que los espíritus que ellos creen que esos escritos contienen no les afecten. Y están convencidos de que la carta no solamente dirá lo que ha querido decir quien la ha escrito, sino también todo aquello que acaecerá y ocurrirá durante el trayecto en el que ese sirviente indígena lleva esa misiva de un punto a otro. Pues bien, esa es la situación inicial. Y cuando nosotros pensamos en la labor civilizadora de España, tenemos que tener en cuenta que 20 años después, solo 20 años después, toda una nueva generación de indígenas se ha incorporado a una nueva percepción de la cultura. De hecho, tenemos a un cacique mexica, Huitzimengari, que 20 años después está comprando en una almoneda obras de Erasmo, de Miguel de Fuenllana, de Ausias Marc. Es decir, la importancia cultural que tiene para esos pueblos la llegada de España, pero con España de Europa y con Europa del Renacimiento, del humanismo, es clave y a ellos les supone una nueva concepción a la hora de la expresión y la conservación también de la memoria, que eso es uno de los fines según los cuales Nebrija decía que tenía la escritura, la conservación de la memoria y también para que pudiéramos hablar con los ausentes y con los que están por venir. Cuando todo ese envío de libros que ya hemos visto que era masivo y de todo tipo, libros religiosos o también obras de carácter ficcional y literario, cuando todo ese envío de libros masivo, como digo, no bastó para saciar la demanda de particulares o instituciones en el Nuevo Mundo, se pensó en la posibilidad de establecer la imprenta en aquellas tierras.
Y la primera imprenta que se instala en el Nuevo Mundo la instala precisamente Kronberger, Juan Kronberger, hijo de Jacobo Kronberger, a quien mencionábamos al inicio. Y la instala en el año 1539 a instancias del primer virrey de Nueva España, que es Antonio de Mendoza, y del obispo de México, que es Fray Juan de Zumárraga. Estos dos personajes, Antonio de Mendoza y Fray Juan de Zumárraga, son claves para la instalación de la imprenta en el Nuevo Mundo. Entonces Juan Kronberger, que tiene su imprenta en Sevilla, manda a Nueva España en el año 1539 a un cajista que tiene de origen italiano, de Brescia, se llama Giovanni Paoli o Juan de Pablos, según la documentación, y lo manda allí. Y lo primero que hacen es editar una obra en español y en náhuatl. De manera que tenemos en el año 1539 a un impresor de origen alemán, Kronberger, enviando al Nuevo Mundo de la monarquía hispánica a un cajista italiano, que es Juan Pablos o Giovanni Paoli, para editar una obra en español y en náhuatl. Eso fue la primera globalización. La cantidad de nacionalidades, todas, como digo, imbricadas en torno a un mismo concepto de cultura, ¿no? La imprenta, a partir de ese momento, se distribuye en todo Hispanoamérica, en Lima también demandada por la propia universidad, y saltará también a Filipinas cuando se abra la primera universidad, ya a principios del siglo XVII. La llegada de la imprenta al Nuevo Mundo en 1539 supone una conquista tecnológica, porque solo 18 años después de la conquista de Hernán Cortés ya hay instalado en el Nuevo Mundo ese invento, que es la imprenta, que va a poner a ese nuevo continente a la par y a la misma altura intelectual y cultural que el viejo continente, que es Europa, ¿no? Por lo tanto, hay que romper con la idea del aislamiento cultural del Nuevo Mundo, de América, respecto a Europa. El tránsito, como hemos visto, de libros entre uno y otro continente es continuo. La instalación en el nuevo continente de universidades que replican el modelo de enseñanza que se está produciendo en Europa. La apertura en el nuevo continente de imprentas que están imprimiendo en español y en las lenguas indígenas hace que ese nuevo continente, como digo, se ponga a la altura cultural, civilizatoria del viejo continente que es Europa. Además, hay que romper también con la idea de que el libro religioso supuso el total, o si no, la mayoría abrumadora de los libros que llegaron al Nuevo Mundo. Los recuentos que hemos hecho nos hablan de un 60% de libro religioso y un 40% restante de obras de ficción, de literatura, toda la poesía, todo el teatro, toda la narrativa de los autores del Siglo de Oro estuvo presente en América, con el único desfase temporal producido por la travesía, unos 3 meses, entre 3 y 4 meses. De manera que América se incorporó al conocimiento de la literatura y la cultura europea prácticamente, como digo, con el único desfase cultural obligado por la travesía. En ese sentido hay que romper con esa idea, como digo, del aislamiento cultural de América respecto a Europa, porque ese 40% de obras de carácter ficcional hay que ponderarlo incluso al alza, teniendo en cuenta todas las restricciones y disposiciones normativas que trataban desde un punto de vista de la oficialidad de restringir la llegada de esas obras al Nuevo Mundo. Y son obras, como digo, que llegan con ese desfase de 3-4 meses, que es el tiempo también en el que tardaban en llegar las noticias. Para calcular precisamente ese tiempo entre las noticias que se producen en Europa y el eco que tienen en América, basta consultar, por ejemplo, una obra como el Códice de Chimalpaín. Chimalpaín, Domingo de Chimalpaín, era un cronista mexicano que llevaba a cabo una anotación en una especie de diario de las noticias de las que él iba teniendo conocimiento. Y cuando él anota en México las noticias que tienen lugar en Europa, podemos saber el momento en el que él las anota y el tiempo que ha tardado en conocerlas desde que esas noticias se han producido en Europa. Y el tiempo medio es eso, 3 meses y medio, 4 meses y medio. Por lo tanto, podemos afirmar que no hubo ningún desfase cultural, institucional, civilizatorio entre ese nuevo continente con la llegada de los españoles y lo que estaba sucediendo en Europa en ese mismo momento.
Por lo tanto, hay que romper con la idea del aislamiento cultural de América respecto a España, respecto a Europa, puesto que las ideas y los objetos del Renacimiento y del humanismo llegaron allí con la escasa diferencia temporal marcada por la travesía, de manera que todo un sinfín de autopistas marítimas surcadas por barcos como por los que pertenecían a la carrera de Indias o los que pertenecían a la ruta del Galeón de Manila, surcaban esos océanos que, como digo, fueron escenario a través de esos eslabones humanos de toda una globalización. Pues nada más, ha sido para mí un placer poderme dirigir a vosotros, participantes de esta primera travesía de historia y navegación. Espero que tengáis unos felices días a bordo, que tengáis un viento oportuno y espero que podamos vernos en alguna ocasión posterior. Muchísimas gracias.